Hola, soy José Supo y estamos conversando con Alexander Rodríguez acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Habíamos dicho que el trastorno obsesivo compulsivo no tiene su salida en el tratamiento medicamentoso porque las personas que lo padecen no afirman ningún beneficio con este tipo de terapéutica. De hecho, muchas personas en la historia han padecido de esta situación y no utilizando medios medicamentosos han sabido lograr grandes proezas a lo largo de su vida. Entonces, si la salida no está en los medicamentos, tú habías mencionado un método para poder lograr salir con éxito de esta condición, o por lo menos superarlo. ¿Puedes resumirnos en qué consiste este método? Es el método CRR. Este método tiene 3 estrategias. La primera es el conocimiento, la segunda la racionalización y la tercera es la redirección. Una de las cosas más importantes mencionadas en esta primera fase del conocimiento era saber que el TOC no es una enfermedad. Y eso es interesante porque esto nos da una perspectiva distinta al tratamiento convencional de las enfermedades. Pero vámonos al segundo punto, al que nos concierne en este momento, que es la racionalización. Quiere decir que debemos entender, no solamente conocer, de dónde viene el TOC, de dónde se originan estos pensamientos intrusos que pueden generar angustia en las personas que lo padecen. ¿De dónde vienen estos pensamientos? La respuesta es el miedo. Todas las obsesiones provienen del miedo. Por ejemplo, te lavas compulsivamente las manos porque tienes miedo a contaminarte, o miedo a que por culpa de no lavarte las manos alguien a tu alrededor enferme. Verificas si cerraste la puerta de tu casa varias veces por miedo a que te roben. Entonces, el origen a todas las obsesiones es el miedo. Pero estos miedos pueden ser racionales en el sentido de que nadie quiere enfermarse o nadie quiere que los ladrones entren en su casa. ¿Por qué este miedo es desproporcionado? ¿Por qué es exagerado en algunas personas al punto de generarles angustia y ansiedad y que los conduzca a desarrollar un ritual con el que teóricamente podrían solucionar esta situación? Porque si racionalizamos el miedo, ya no hay temor. Y al no haber temor, ya no hay obsesión. Quiere decir que este miedo en las personas no está consciente, y que está guardado en alguna parte de nuestro inconsciente y que genera esta condición, esta conducta, este ritual. ¿Cuándo fueron insertados estos conceptos acerca de la limpieza, por ejemplo, o de la seguridad, y que en la vida adolescente o adulta de las personas les puede generar la ansiedad? Los miedos pueden ser contagiados, te pueden haber hecho tener miedo por diferentes cosas. Por ejemplo, muchos miedos pueden pasar de generación en generación. Pongamos un ejemplo en el campo irracional de los miedos, porque hay situaciones que no debieran generar ansiedad en las personas. Por ejemplo, en el caso de la sal, cuando una persona rocea sal, simplemente la conducta es limpiarla, pero algunos realizan rituales. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Bueno, existen diferentes tipos de rituales para neutralizar la mala suerte que creen que rociar la sal trae. Por ejemplo, algo común es que si roceas sal, tienes que echar pizcas de sal en la parte hacia atrás. De esa manera, la mala suerte adquirida por rociar la sal quedará en el pasado. Estos pensamientos son irracionales. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a identificar que no tienen sentido? Que si no realizan este ritual no va a ocurrir nada malo en realidad. ¿Cómo podemos ayudar a superar la ansiedad que les genera el no realizar el ritual? Primero, identificar el miedo.
El origen del miedo, ¿te refieres? Así es, definitivamente. Y luego enfrentarse a ese miedo. ¿Es posible que una persona que se lava las manos en múltiples ocasiones desconozca el origen de sus miedos? Es probable que sea tal vez un miedo inconsciente. Si una persona no puede identificar en dónde se origina el miedo que le genera angustia y que para evitar tal situación desarrolla un ritual, ¿en qué momento de la vida se generan? Porque son aprendidas, en definitiva, son instaladas en el subconsciente de las personas. ¿En qué momento ocurre esto? ¿Y qué lleva a que este miedo se convierta en algo exagerado? Pues alguien que sea obsesivo compulsivo con la limpieza, por ejemplo, en algún momento de su vida ha relacionado el que si no se lava tal cantidad de veces, algo malo va a suceder. Entonces, esa relación, esa asociación de eventos se afianza más en el miedo y por lo tanto genera la obsesión. ¿Y qué pasaría si una persona desconociera el origen de las enfermedades infecciosas por no lavarse las manos? Vamos a suponer que retrocedemos en el tiempo, 100, 120 años atrás, antes de la era bacteriológica, antes de que Koch describiera a las enfermedades como consecuencias de las bacterias. ¿Es posible que una persona antes de esta época pudiera tener miedo a algo que todavía no se conocía, que son las bacterias? ¿Es posible que alguien pudiera tener este ritual de lavarse las manos obsesivamente? Me hice esa pregunta muchas veces. ¿Qué pasaría si un obsesivo compulsivo con la limpieza no sabría o no sepa que existen los gérmenes? ¿Sería obsesivo compulsivo con la limpieza? Realmente no. No lo sería. Hasta ese punto, retirar del disco duro de los conocimientos de las personas el que los gérmenes producen la enfermedad podría ser una buena solución para evitar este ritual. Pero vamos a dejarlo para el siguiente punto, al paso número 3 que nos habías comentado, que es la redirección, del cual conversaremos en nuestro siguiente segmento.